Pará, antes de que pongas un comentario hater, menciono a Cerati porque seguramente me van a poder dar la razón en esto. Gracias a Cerati, por vivir en la casa de al lado, descubrió la identidad de los restos y posibles involucrados porque justamente este artista vivió un tiempo ahí al lado. Olvídense que si él no hubiera vivido al lado, este caso se hubiera archivado sin mero trámite. O sea, directamente lo hubieran archivado, así que por eso mismo es que Cerati está en el título de este video y por eso arrancamos con el video del día de hoy. ...20 de mayo de 2025. Durante la demolición parcial de una vieja casona en la avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coglan, unos obreros tuvieron un hallazgo turbio. Una sección del terreno junto a la medianera cedió, dejando al descubierto una fosa poco profunda con restos óseos humanos. Atónitos, los trabajadores dieron aviso a la policía de la ciudad, obviamente. En cuestión de horas, peritos forenses acudieron para preservar la escena y recolectar evidencia. Se extrajeron 151 fragmentos de huesos humanos y diversos objetos corroídos por el tiempo. Entre ellos, pedazos de tela, un llavero naranja, una llave y un reloj digital Casio con calculadora. Este antiguo reloj, un modelo de los años 80, proporcionó una pista temporal sugiriendo que la muerte databa de finales de esa década o principios de los 90. A simple vista era evidente que el cuerpo llevaba mucho tiempo enterrado y que la muerte había sido violenta. Los primeros indicios forenses encendieron alertas. El análisis del equipo argentino de antropología forense, el EAF, encontró lesiones significativas en los huesos compatibles con un homicidio. Se destacó una puñalada mortal a la altura de la cuarta costilla derecha, así como cortes en algunas articulaciones. Según describió Mariela Fumagalli, directora del EAF, hay marcas en el cuerpo que corresponden con una muerte violenta y un intento de descuartizamiento. Estos macabros detalles sugieren que el crimen no solo fue intencional, sino que también cruel. Al parecer, el asesino habría intentado desaparecer el cuerpo cortándolo en partes o al menos manipularlo para así enterrarlo con mayor facilidad. Pese al estado degradado de los restos tras tantos años, los expertos lograron extraer material genético para intentar identificar a la víctima. El siguiente paso fue responder el gran interrogante. ¿Quién era la persona enterrada ahí hace décadas? Gracias al ADN recuperado de los huesos, los forenses determinaron inicialmente que se trataba de un varón joven de entre 15 y 19 años al momento de morir. Durante algunas semanas el cuerpo permaneció catalogado como NN, no identificado, mientras se buscaban posibles coincidencias en registros de personas desaparecidas. Es más, en un momento en la televisión decían que era una persona oriental porque había una moneda, un yen dentro de los restos, pero se supo que eso era más una especulación mediática que otra cosa. La clave llegó cuando un familiar relacionó el caso con la misteriosa desaparición de su tío ocurrida en el 84. La descripción encajaba. Un adolescente porteño desapareció en los 80, cuya familia jamás perdió la esperanza de encontrarlo. Tras contactarse con los investigadores, la madre de aquel joven aportó una muestra de ADN para así cotejarla con la de los restos hallados. Finalmente, a inicios de agosto se confirmó la noticia. El cadáver pertenecía a Diego Fernández Lima, un chico de 16 años que llevaba 41 años desaparecido. Diego había sido visto por última vez el 26 de julio de 1984, cuando salió de su casa en Villa Urquiza, diciendo que iba a visitar a un amigo y luego que iba a ir al colegio, pero nunca regresó. Su familia así lo buscó incansablemente durante años, pegando carteles, preguntando en hospitales, comisarías y hasta morgues, sin obtener respuestas. Mi papá murió buscándolo, relató con dolor Javier, el hermano de Diego, cuando se conoció la identificación. Durante más de 4 décadas, la ausencia de Diego fue un calvario para sus seres queridos, obviamente. Ahora al menos tenían la certeza de su destino trágico. Identificado el joven, la investigación giró hacia la pregunta criminal. ¿Quién lo mató y por qué lo mató? Sorprendentemente, la resolución del enigma parecía estar mucho más cerca de lo imaginado. Los restos de Diego habían aparecido literalmente en el patio de la casa de un antiguo compañero de colegio. De hecho, la propiedad de Avenida Congreso 3742 pertenecía y aún pertenece a la familia de Norberto Christian Graf,
un amigo y compañero de la misma escuela técnica a la que asistía Diego. Graf tenía 16 años en 1984, prácticamente la misma edad que la víctima. Según se supo, Diego solía frecuentar esa casa porque eran amigos de la infancia. Algo ocurrió entre ellos aquel 26 de julio de 1984 que derivó en la violenta muerte de Diego dentro de la casa de los Graf. Los peritajes forenses indican que el adolescente fue apuñalado en el tórax y que luego su cuerpo fue parcialmente seccionado para enterrarlo en una fosa poco profunda del patio. Aparentemente, nadie en el barrio notó nada extraño en su momento, y el crimen permaneció impune y en secreto durante décadas. Christian Graf vivió toda su vida en aquella casa de Coglan, donde los huesos de su ex compañero permanecieron ocultos bajo tierra. De hecho, al momento del hallazgo, él todavía residía ahí junto a su madre, los únicos habitantes históricos de la vivienda. Y eso es un dato fundamental. Esto cierra un círculo tan macabro como perturbador. El presunto asesino habría convivido 41 años en la misma casa donde ocultó el cuerpo de su víctima adolescente. Con la identificación de Diego, el fiscal Martín López Perrando, a cargo de la causa, se abocó a reconstruir los hechos. Llamó a declarar a antiguos compañeros de la escuela para indagar en la relación entre víctima y sospechoso y recabar cualquier recuerdo o rumor de la época. También tomó testimonio al albañil que encontró los restos para documentar con precisión cómo y dónde estaban enterrados. Finalmente, en agosto de 2025, Christian Graf compareció ante la fiscalía para brindar declaración por primera vez. Según trascendió, Graf se mostró tranquilo y ensayó teorías alternativas sobre cómo podrían haber llegado ahí los huesos. Sin embargo, los indicios en su contra resultan contundentes. La víctima era su amigo. Murió de forma violenta en su domicilio y él nunca reportó a aquel desaparecido enterrado en su jardín. Todos estos elementos colocan un fuerte manto de sospecha sobre Graf, aunque legalmente su situación es compleja, como vamos a ver más adelante. Dado que el homicidio ocurrió 4 décadas atrás, la causa por asesinato se encuentra legalmente prescripta. Esto significa que Graf no puede ser imputado ni condenado por el crimen en sí, por el mero paso del tiempo. Más adelante igual vamos a profundizar en este punto, así que tranquilos. No obstante, la fiscalía halló motivos para acusarlo de encubrimiento del hecho. En concreto, el fiscal Perrando sospecha que Graf sabía de la presencia del cadáver enterrado en su propiedad y que realizó maniobras para ocultarlo. En su pedido de declaración indagatoria, el fiscal enumeró varios indicios que apuntan a este encubrimiento y que les voy a detallar según fuentes públicas. Conocimiento previo. Graf conocía la existencia del cadáver en el fondo de su casa, es decir, habría sabido que Diego estaba sepultado allí, según el fiscal. Desvío de la investigación. Desde el momento del hallazgo, Graf habría hecho declaraciones destinadas a desviar la investigación con el fin de garantizar la impunidad de él u otros involucrados. Comportamiento sospechoso. La teoría del fiscal continúa que antes de que se encontraran los restos, mostró una preocupación inusual. Les pidió a los obreros que no cortaran un árbol cercano a la medianera, justamente en la zona próxima a donde apareció el cuerpo. Versiones contradictorias. Graf ofreció explicaciones un poco inconsistentes sobre cómo podrían haber llegado ahí los restos de Diego, variando su relato en diferentes momentos. Silencio prolongado. Desde el descubrimiento de los huesos, el 20 de mayo de 2025, hasta la actualidad, Graf guardó silencio absoluto a pesar de su vínculo directo con el lugar de la inhumación. Estos elementos llevaron a que el fiscal pidiera la citación de Christian Graf para ser indagado por encubrimiento, un ocultamiento del mencionado cadáver. Al mismo tiempo, la familia de Diego, tras 41 años de incertidumbre, exige verdad y justicia sobre lo que pasó. Aunque el homicidio en sí no pueda castigarse penalmente, esperan que al menos se esclarezca el rol de Graf u otros responsables en el asesinato y ocultamiento de Diego. Si necesitas un abogado por un tema similar al de este video o quizás otro diferente, te invito a contactarme en mi número de teléfono, mi mail y mi página del estudio de abogados que te dejo acá en pantalla. El testimonio televisivo de Adrián Farías. En medio de la conmoción por el caso, surgió un testimonio inesperado y polémico en la televisión.
Días después de identificarse los restos de Diego, un hombre llamado Adrián Farías se presentó en el noticiero del canal América TV, conducido por Rolando Graña, afirmando haber sido compañero de colegio tanto de Diego Fernández Lima como de Christian Graf. Farías, quien trabaja como camarógrafo y productor audiovisual, relató al aire un episodio estremecedor. Según su testimonio, Diego Fernández Lima habría intentado abusar sexualmente de él cuando ambos eran adolescentes. Farías describió que el hecho ocurrió en el baño de la Escuela Nacional de Educación Técnica número 36, el ENET 36, a la que asistía. Intentó violarme en el baño del colegio. Yo estaba en segundo año. Él era un año más grande porque había repetido. Esto fue lo que declaró ante las cámaras, pintando al joven desaparecido bajo una luz muy negativa. También aseguró que Diego era bastante problemático en el ámbito escolar. Según su relato, logró forcejear y quitárselo de encima para evitar la agresión y luego bloqueó el recuerdo de ese episodio durante años hasta que pudo abordarlo en terapia tiempo después. Farías aclaró que no tenía una amistad cercana ni con Diego ni con Christian Graf en aquel entonces. No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos. No eran mis amigos, señalando así que apenas se trataban en clase. Describió a Christian Graf como un chico tranquilo al que apodaban Jirafa por su altura, mientras que de Diego dijo que era uno de los picantes y que lo había visto pelearse en alguna ocasión con Christian. Éramos un colegio bastante complicado. De hecho, mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia, recordó Farías sobre la conflictiva dinámica escolar de la época. Las acusaciones de Farías, que en esencia tildaban al propio Diego, la víctima asesinada, de agresor sexual, causó revuelo e indignación en buena parte de la opinión pública. Su testimonio parecía para muchos desviar la atención y casi justificar de algún modo el crimen mediante la difamación de quien había sido la víctima. No pasaría mucho tiempo antes de que este testigo mediático enfrentara un intenso escrutinio en redes sociales. Después de la emisión televisiva, surgieron fuertes cuestionamientos en redes sociales acerca de la veracidad y también acerca de los motivos del relato de Adrián Farías. Muchos usuarios expresaron que sus declaraciones resultaban irrespetuosas hacia lo que era la memoria de Diego y absolutamente irrelevantes para la investigación actual del crimen. En Twitter, usuarios planteaban un sentir general, señalando la falta de respeto de decir que un chico de 16 años desapareció por 41 años y que era un violador, y sugirió que la aparición de Farías no era casual. O casualidad es el mismo tipo que iba a hablar de Maldonado. Esta referencia aludía a otro caso resonante en nuestro país, para los que no saben, que es la desaparición del joven Santiago Maldonado en 2017, en el cual se recordó que Farías también habría aparecido en TV con un testimonio relacionado. Pronto, otros usuarios más inquisitivos comenzaron a investigar la trayectoria personal de Farías, hallando datos que les parecieron contradictorios con su historia. En las redes se difundió una publicación antigua del propio Farías, donde afirmaba haber llegado a Buenos Aires recién en marzo de 1987 para vivir con sus padres. Esto generó serias dudas. Si no estuvo en la ciudad hasta 1987, ¿cómo podría haber sido compañero de Diego y Graf en el 84? Algunos sugirieron que Farías nunca fue compañero de ellos y lo tildaron abiertamente de mitómano por fabricar una historia falsa. Las fechas, en apariencia, no cerraban con su versión. Además de las inconsistencias temporales, se puso bajo la lupa la motivación de Farías. Varios usuarios lo acusaron de ser un falso testigo en busca de 15 minutos de fama o incluso de intentar favorecer deliberadamente a Christian Graf, el principal sospechoso, manchando así la imagen de la víctima. En redes circularon también comentarios señalando que Farías parecía haberse hecho pasar por testigo en el caso Maldonado, insinuando un patrón de apariciones televisivas dudosas. Ante la avalancha de críticas, Adrián Farías tuvo que salir a defenderse y aclarar los cuestionamientos. Respecto a la polémica del caso Maldonado, explicó que hubo una confusión. La imagen que circuló en internet mostraba a Farías en un programa de Mauro Viale con un graf titulado "Habla el puestero que cree que lo acuchilló". Muchos interpretaron erróneamente que Farías había hecho pasar por ese puestero, un testigo del caso Maldonado llamado Evaristo Jones. Sin embargo, Farías aclaró que él solo estaba presentando el informe periodístico en esa emisión.
luego de haber entrevistado al verdadero puestero. Fui enviado por Mauro Viale para esa nota. En piso, yo estaba presentando la nota con el puestero, Evaristo Jones. No me estaba haciendo pasar por ningún puestero, sostuvo. Y así, atribuyó la confusión a la lectura apresurada de la placa televisiva fuera de contexto. También se mostró sorprendido por la desconfianza generada. La verdad que no sé por qué saltaron estos trolls, yo soy un muy perfil bajo. Y así Farías lamentaba especialmente que su propia hija, que vive en Europa, se hubiera preocupado al verlo envuelto en esta controversia. La principal duda objetiva era si Adrián Farías, y lo que nos importa, efectivamente había compartido el colegio con Diego Fernández Lima y Christian Graf en el 84. Para despejar esa incógnita, Farías aseguró que se encargaría de conseguir documentación oficial. De hecho, contactó a las instituciones educativas donde estudió en aquellos años para rastrear sus registros. Inicialmente, en la ENED número 36, le informaron que los archivos históricos de alumnos no estaban disponibles. Habían sido retirados por la justicia en el marco de la investigación. No obstante, recurrió al otro colegio del que se había cambiado, donde figuraba su pase, y ahí logró obtener las constancias necesarias. El resultado de esa gestión salió a la luz el 13 de agosto de 2025. Adrián Farías presentó un certificado escolar que prueba que sí fue compañero de Diego. En concreto, acreditó por escrito que cursó junto a Fernández Lima y Graf en 1984. El documento, una constancia oficial emitida por la Escuela Técnica 36 Almirante Guillermo Brown, certifica que Farías fue alumno de esa institución durante el ciclo lectivo 1984. Farías figuraba como estudiante de tercer año A, técnica, durante 1984, y se consigna que en marzo del 85 rindió 4 asignaturas para completar ese tercer año, siendo el único año que cursó en dicha institución. El certificado lleva a la fecha del 13 de agosto de 2025 y fue exhibido por Farías como respaldo tangible de sus dichos. Esta evidencia documental desarticuló las sospechas que Farías no hubiera pisado jamás el mismo colegio que Diego y Christian. En diálogo con la prensa, Infobae confirmó además con otro exalumno de aquella época que efectivamente Farías había cursado con ellos en la división de los repetidores en la técnica 36. Es decir, más allá de cualquier controversia sobre su persona, quedó corroborado que Adrián Farías sí conoció a Diego Fernández Lima y a Christian Graf en la secundaria. Con el certificado en mano, Adrián Farías decidió dar un paso más. Se presentó de manera espontánea ante la justicia para ofrecer su testimonio oficialmente. El miércoles 13 de agosto por la mañana, Farías acudió primero a la sede de la Fiscalía número 61 de López Perrando con la intención de declarar lo que sabe del caso. Sin embargo, ahí le informaron que el expediente principal se había trasladado al Juzgado Nacional en lo Criminal número 56 a cargo del juez Alejandro Litvak debido al pedido de indagatoria contra Christian Graf por encubrimiento. Farías, acompañado de su abogado, se dirigió entonces al juzgado, pero nuevamente fue notificado de que no podía presentar declaración en ese momento. La razón de que se lo negaran es principalmente procesal y tiene que ver con el objeto actual de la causa. Como se explicó, la investigación formal se centra ahora en el encubrimiento de los restos de Diego Fernández Lima, ya que el delito de homicidio en sí no puede ser juzgado por haberse cumplido el plazo de prescripción. En este contexto, el aporte testimonial de Farías sobre este intento de abuso que relató en el 84 no tendría injerencia directa en la pesquisa del encubrimiento descubierto en 2025. Su relato refiere a la personalidad de la víctima y a hechos de la época del homicidio, pero no aporta datos sobre cómo aparecieron o se ocultaron los huesos donde lo encontraron, y es lo que ahora se intenta esclarecer. Por tal motivo, ni la Fiscalía ni el juez consideraron urgente tomarle declaración a Farías. De hecho, hasta el momento, ni Farías ni el propio Graf habían sido llamados a declarar formalmente en sede judicial, al menos antes de resolverse el pedido de indagatoria de este último. Las autoridades se enfocaron primero en recolectar otros testimonios más pertinentes. Excompañeros de la escuela de la víctima, distintos a Farías, integrantes del club de fútbol, excursionistas donde Diego jugaba y Graf también tenía relación, y los albañiles que descubrieron los restos en la obra. A Farías se le indicó que si deseaba aportar su versión debía hacerlo mediante una presentación digital escrita, la cual quedaría incorporada al expediente.
Una vez cumplido ese trámite, quedará a consideración del juez Litvak evaluar si su testimonio resulta necesario y procedente para la investigación en curso. En caso de que la justicia decidiera eventualmente llamarlo, Farías tendría entonces oportunidad de ratificar bajo juramento lo que expuso en televisión. Mientras tanto, el caso de Diego Fernández Lima sigue su curso. La familia del joven, después de más de 41 años de dolor e incertidumbre, busca al menos lograr un juicio por la verdad que reconstruya los hechos y asigne responsabilidades morales, aunque no pueda haber una condena penal por el crimen. La figura de Christian Graf permanece en el centro de las sospechas por el encubrimiento del cuerpo y se espera que preste declaración indagatoria ante el juez en un futuro cercano, para aclarar qué sabía y qué hizo durante todos estos años respecto a los restos enterrados en su propiedad. ¿Por qué está prescripto? Aunque todo apunta a Christian Graf como posible autor del homicidio de Diego, existe un enorme obstáculo para llevarlo ante la justicia: el paso del tiempo. En Argentina, los delitos penales prescriben tras cierto plazo si no se ha condenado al culpable. Para crímenes graves como un homicidio, que prevé penas hasta prisión perpetua, la ley establece un tiempo máximo de 12 a 15 años, dependiendo del homicidio, si es simple o agravado, para perseguir la acción penal. En este caso han transcurrido 41 años, por lo que legalmente la causa está prescripta desde hace casi 2 décadas. Dicho en otras palabras, aunque se pruebe quién mató a Diego Fernández Lima, no podrá imponerse una pena de cárcel debido a la extinción de la acción penal por el tiempo transcurrido. El único delito imprescriptible en el país es los que tienen que ver con lesa humanidad, crímenes cometidos por el Estado, como durante la última dictadura militar, categoría que no aplica a este caso al tratarse de un hecho común. Esta realidad jurídica resulta frustrante. Un brutal asesinato podría quedar impune desde el punto de vista legal, simplemente porque el reloj de la justicia se quedó sin tiempo. Frente a esta situación, la familia de Diego y sus abogados buscan alternativas para lograr algún tipo de justicia. Una de ellas es promover un juicio por la verdad, una figura excepcional que se ha utilizado en casos emblemáticos. Por ejemplo, en crímenes sin condena como el de Nora Dalmazo. Un juicio por la verdad no conlleva castigo penal, pero permite a un tribunal recopilar evidencias, reconstruir los hechos y dejar establecida judicialmente la verdad histórica de lo ocurrido. Sería una forma de lograr un reconocimiento oficial de responsabilidad, aunque el culpable no termine detrás de las rejas. Paralelamente, Javier Fernández, el hermano de la víctima, anunció que impulsará un proyecto legislativo al que llaman la Ley Diego, inspirada en la Ley Piazza, que extendió la prescripción en abusos sexuales infantiles. Esta iniciativa buscaría ampliar o suspender los plazos de prescripción en casos de desaparecidos que luego son hallados asesinados. La intención es que ninguna familia tenga que pasar por la dolorosa situación de encontrar a su ser querido después de décadas y descubrir que, por una formalidad temporal, el responsable quedara impune. Que paguen por el daño que hicieron, reclamó Javier, con la esperanza de que la muerte de su hermano al menos genere un cambio legal positivo. Más allá de que el homicidio esté prescripto, la Fiscalía apunta a una figura distinta: el encubrimiento. Artículo 277 del Código Penal. A diferencia del homicidio, el encubrimiento no castiga la autoría del crimen, sino las maniobras posteriores para ocultarlo, entorpecer la investigación o ayudar al autor a eludir la acción de la justicia. Acá surge la clave. Si el encubrimiento se consumó en 1984, cuando el cadáver de Diego fue enterrado, la acción penal prescribió hace décadas. La pena máxima para el tipo agravado es de 6 años, por lo que el plazo de prescripción sería de ese mismo tiempo, según el artículo 62 de nuestro Código Penal. Sin embargo, el fiscal sostiene que en 2025 hubo un nuevo acto de encubrimiento, cuando se hallaron los restos. Ahí, Christian Graf habría dado explicaciones falsas a los albañiles y ha advertido que no movieran un árbol cercano, lo que podría interpretarse como un intento actual de obstaculizar la investigación. Si se acepta esa tesis, el reloj de la prescripción empieza a correr desde mayo de 2025 y el caso quedaría dentro de los plazos legales para investigarse. Si se rechaza, que es lo más probable, y se entiende que todo el encubrimiento ocurrió en el 84,
la causa estaría extinguida. Además, existe un punto sensible: la excusa absolutoria del artículo 277 en el inciso cuarto, que exime de pena al encubrimiento entre parientes cercanos. Si se acreditara que Graf actuó para proteger a un familiar, esta cláusula podría impedir cualquier condena aunque se pruebe la conducta. Esto, desde la doctrina y la explicación más judicial, para que la entiendan, es que para mantener el núcleo familiar, ese apartado, esa cláusula exculpatoria, sería justificado porque la familia vale más en sí que la comisión de un delito y su integridad como núcleo fundamental de una sociedad. Pueden estar de acuerdo o no, pero es lo que está en nuestro Código Penal. Si algún familiar hasta el 4º grado comete algún tipo de delito y vos lo encubrís, no habría una represión penal en tu contra. Quéjense con los legisladores. En definitiva, la discusión sobre el encubrimiento no es un tecnicismo menor. Puede ser la única puerta que puede quedar abierta para un reproche penal en el caso. También es importante que ustedes sepan que toda interpretación legal que se hace, al menos en el ámbito penal, como tiene sanciones privativas de la libertad, o sea que vas preso, siempre se hace en beneficio del acusado, por una cuestión lógica de que todo el aparato estatal te está persiguiendo, queriendo aplicar su poder punitivo, y como tal se lo limita con ciertas garantías constitucionales, procesales en dicho proceso penal. Uno de estos principios, indubio pro reo, ante la duda, a favor del imputado, velaría por el interés del acusado y se tomaría que la causa está prescripta desde el 84 y que el encubrimiento no es que se cometió y se seguía cometiendo en el tiempo y por ende no corría nunca la prescripción. Que para mí el fiscal lo va a tratar de argumentar por ese lado, sino que es un delito que se llama de pura actividad. Se consuma, produce sus efectos en ese momento y ahí se queda. Entonces por eso la prescripción empezaría a correr en la medianoche siguiente a la comisión de ese delito. Vamos a ver igual cómo avanza este proceso. Durante más de 40 años, la familia de Diego Fernández Lima vivió con incertidumbre y dolor, sin saber qué había sido de él. Hoy, al fin, conocen la verdad de su destino, aunque esta venga acompañada de nuevas preguntas y de la amarga posibilidad de que el culpable nunca reciba un castigo. La casa al lado de la de Gustavo Cerati, que alguna vez albergó música y creatividad, escondía bajo tierra una tragedia silenciosa. Gracias al avance de la ciencia forense y la perseverancia de los investigadores, el misterio fue resuelto. Se dio nombre a los huesos NN y se reconstruyó la historia de un crimen olvidado. Como tantas veces, la realidad supera la ficción. Un crimen de 1984 resurgió en 2025 por una obra casual, desenmascarando un oscuro capítulo que estuvo literalmente enterrado en el corazón de la ciudad. La memoria de Diego y el dolor de su familia exigen que esta verdad recién descubierta no quede impune y que sirva al menos para que casos así no se repitan ni queden en el olvido.